Flama y ceniza capítulo 1 de septiembre de 1939, Fronteras Orientales. El primer día de la guerra encontró a Julien en el campo durante la cosecha. El sol era pesado y maduro, y el olor del centeno segado se mezclaba con el acre aroma del caucho quemado que flotaba en el aire desde la mañana. Desde el este llegaba un rum sordo y creciente. No eran ruidos de tormenta. Julien, aunque solo tenía 16 años, lo supo con total certeza. Era el sonido del fin del mundo que se acercaba. «Julien, ¿a casa?». El grito de su madre atravesó los grillos y el lejano retumbar. Su voz era afilada como una navaja cortada por el miedo. Dejó la hoz. Corrió a través del campo, y las espigas de centeno lo golpeaban en las piernas, esparciendo grano. Cuando salió al borde de la aldea, lo vio. En el cielo, bajos, avanzaban pájaros negros y metálicos. No volaban suavemente, sus vientres escupían fuego. La tierra a lo lejos, en dirección a Grodno, estallaba en fuentes de humo negro y tierra. El estruendo era ahora ensordecedor, sacudía pulmones y huesos. La aldea, su pequeño asentamiento de madera, ya estaba en movimiento frenético. La gente corría entre las cabañas, gritaba, enganchaba caballos a los carros. El padre de Julien, Stanisław, estaba delante del establo cargando en una carreta cajas con herramientas y sacos de harina. Su rostro, usualmente tranquilo y bronceado, ahora estaba pálido, y sus labios apretados formaban una línea blanca y delgada. «¿Alemanes?», preguntó Julien, sin aliento. No, su padre negó con la cabeza, sin dejar de trabajar. «Son los soviéticos. Vienen del este. Pacto. Reparto». Esas palabras no tenían un significado más profundo para Julien. Las había escuchado en la radio, pero eran abstractas. Ahora, cuando el primer proyectil impactó en las afueras de la aldea, destrozando el granero de los Kowalski, la abstracción se convirtió en una realidad sangrienta y ardiente. La explosión fue monstruosa. Una ola de aire caliente arrojó a Julien al suelo. Un zumbido llenó sus oídos y puntos negros bailaron ante sus ojos. Levantó la cabeza. Donde estaba el granero, ahora había un cráter, y a su alrededor volaban haces de paja ardiendo como antorchas diabólicas. «A la bodega. Todos a la bodega», rugió Stanisław, tirando de su brazo. Corriendo, Julien vio a la pequeña Zosia, la hija de los Kowalski. Estaba en medio del camino, con un vestido rojo, y lloraba, cubriéndose la cara con sus manitas. Junto a ella yacía lo que alguna vez fue su madre. Julien no pensó. Se abalanzó, agarró a la niña en sus brazos y corrió hacia su propia bodega baja y terrosa bajo la cabaña. Olor a tierra, pepinos encurtidos y miedo. Ese era el nuevo olor de Polonia. Estuvieron allí durante horas. Su madre rezaba en susurros, su padre sostenía un tenedor de paja en su mano, como si pudiera defenderse de los tanques con él. Julien abrazaba a la temblorosa Zosia, quien finalmente cayó en un sueño atormentado por pesadillas. A través de las grietas en las tablas se veía el resplandor anaranjado de los incendios. Llegaban sonidos de disparos, gritos en ruso, rugidos de motores. El mundo más allá de las paredes de su bodega había dejado de existir. Lo reemplazaba uno nuevo, cruel y ajeno. Cuando finalmente todo quedó en silencio, no de forma natural, sino siniestra, como después del paso de una plaga, el padre se atrevió a asomarse. «Nos hemos quedado», susurró, y su voz no tenía alivio, solo amargura. «Pero ya no estamos en casa». Salieron. La aldea estaba medio destruida. Varias cabañas ardían, otras estaban saqueadas. En el camino yacían trastos abandonados, plumas de almohadas cortadas y cuerpos. Esto último atrajo la mirada de Julien. Yacía boca arriba, mirando al cielo con ojos vidriosos, su vecino Micha, quien ayer lo había ayudado a reparar la cerca. Tenía un agujero en el pecho del tamaño de un puño. De repente, desde la esquina de una cabaña, salieron dos soldados con uniforme caqui. Tenían los característicos cascos cuadrados y largos fusiles con bayonetas. Uno de ellos, joven, quizás solo unos años mayor que Julien, sonreía tontamente y llevaba bajo el brazo un gallo muerto. El otro, mayor, con una cicatriz en la mejilla, se acercó a Stanisław. «Pan. Máquina». Vodkel dijo en un polaco roto, extendiendo la mano. Sus ojos estaban vacíos como los de un pez. El padre permaneció inmóvil. Sus manos se abrían y cerraban. «No tenemos», dijo en voz baja.
El soldado con la cicatriz escupió. Levantó su fusil y golpeó con la culata en la cabeza de Stanislaw. El padre cayó al suelo sin un sonido. La madre gritó. Julien se lanzó hacia adelante, pero la fuerte mano de su madre se aferró a su brazo, deteniéndolo. El soldado los miró con desprecio, luego se dio la vuelta y se dirigió a la siguiente cabaña. Su compañero lo siguió, riendo y sacudiendo al gallo. Julien cayó de rodillas junto a su padre. Stanislaw respiraba, pero la sangre le manaba de la herida en la sien. Sus ojos estaban cerrados. En ese momento, mirando el cuerpo indefenso de su padre, el rostro aterrorizado de su madre, a la huérfana Zosia, Julien dejó de ser un niño. Algo se rompió y se quemó dentro de él, dejando un rescoldo. Un rescoldo que no tenía nada que ver con el sol de verano en el campo. Era el rescoldo caliente y oscuro del odio. Levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los del joven soldado, que se había vuelto para mirarlos. La sonrisa desapareció de su rostro. Por un segundo permanecieron así, mirándose a través del patio destruido, uno que ya lo había perdido todo, y el otro que acababa de empezar a quitarlo. Ya no era una abstracción, era la guerra. Y Julien, en ese único y ardiente momento, se convirtió en parte de ella, parte de la flama y la ceniza. Capítulo 2 de junio de 1941. Bosques de Tuchola. 2 años. 2 años como una eternidad. Julien ya no era el niño de la aldea fronteriza. Era una sombra que había aprendido a moverse en silencio, a pensar como una bestia y a odiar con una fría y concentrada precisión. Su hogar, su aldea, habían quedado muy atrás, más allá de la línea Curzon, en el nuevo mundo soviético. Él, después de escapar de un transporte hacia el este, había vagado hacia el oeste, a través de bosques que se convirtieron en su único hogar. Ahora trabajaba en el bosque, en un aserradero alemán. Era un buen escondite. Nadie preguntaba sobre el pasado, solo importaba la fuerza muscular y la obediencia. Los supervisores alemanes eran duros, pero predecibles. No les importaba lo que pensaras, solo si hacías tu trabajo. Y Julien lo hacía bien. La sierra circular zumbaba, dispersando sus pensamientos, y el olor del pino recién cortado casi ahogaba el recuerdo del centeno quemado. Vivía en un barracón con otros trabajadores, polacos, ucranianos, algunos prisioneros de guerra soviéticos que milagrosamente habían sobrevivido. Estaba abarrotado, sucio y silencioso. Se hablaba en susurros y los ojos siempre estaban alerta. Cierta noche, cuando Julien regresaba del baño, un hombre mayor con el apodo de Roble, el líder informal de los polacos, le hizo una seña. «Hay trabajo», susurró, llevándolo detrás del barracón, hacia un matorral de pinos jóvenes. «Para alguien con tus habilidades». «Yo no tengo habilidades», refunfuñó Julien, pero Roble solo sonrió. «Te he visto moverte en el bosque. Eres como un fantasma. Y los odias. Es habilidad suficiente». Se detuvieron en un claro pequeño. Allí esperaban 2 hombres. Uno, alto y delgado, con ojos inteligentes e inquietos, parecía un intelectual de ciudad. El otro bajo, fornido, con el rostro surcado de cicatrices y una mirada que podría pulverizar granito. «Este es el profesor», Roble señaló al alto. «Y este es Lobo. Ellos son de la organización». Julien asintió. Había oído hablar de ellos. Del Ejército Nacional. La clandestinidad. Para él, durante estos 2 años, habían sido una esperanza vaga, un eco lejano de otra vida. «Tenemos una tarea para ti», hijo del profesor hablaba en voz baja pero clara. «No es de lucha, es de observación. El aserradero donde trabajas abastece a la guarnición alemana en Starogard. Están construyendo un nuevo depósito de combustible allí. Necesitamos saber cuáles son las rutas de suministro, los horarios de las patrullas, la fuerza de la guardia. ¿Por qué yo?», preguntó Julien. «Solo soy un leñador». «Estás en el lugar», respondió Lobo. Su voz era áspera como una sierra de cadena. «Y eres invisible. Eso es más valioso que un fusil». Julien miró sus manos. Estaban llenas de astillas y callosas por el trabajo. Las mismas manos que 2 años antes sostenían un hoz. Pensó en su padre, todavía en algún lugar del este, en su madre y Zosia, cuyo paradero desconocía. Pensó en el rostro joven del soldado con la cicatriz, el rescoldo en su interior, que durante años solo había ardido bajo una capa de cenizas,
de repente estalló en llamas. Loarel dijo en voz baja. Bien, Lobo sacó de su bolsillo una pequeña libreta plana y un lápiz. Memoriza. No escribas hasta que estés solo. Y seguridad absoluta. Tu vida y la nuestra dependen de tu precaución. Durante las siguientes semanas, Julien dejó de ser solo un leñador. Se convirtió en ojos y oídos. Su trabajo en las sierras le daba una buena vista de la puerta del aserradero y la carretera de acceso. Memorizaba las matrículas de los camiones, contaba los soldados en los convoyes, se grababa en la mente sus horarios de llegada y salida. Por las noches, en el barracón, con el pretexto de escribir cartas a una familia inexistente, transfería meticulosamente esos datos a la libreta. Una noche, mientras se escabullía para enterrar las notas en un lugar acordado, escuchó algo. Un leve crujido, apenas audible. No era el sonido de un animal. Julien se quedó inmóvil, apretándose contra el tronco de un gran pino. Su corazón latía como un martillo. Vio una sombra. Alguien se acercaba sigilosamente. Alguien que no debería estar allí. Era el ucraniano, Iván, que dormía en el barracón junto al suyo. Un hombre de mirada impenetrable que siempre parecía demasiado interesado en las conversaciones de los demás. Iván miró alrededor y, para horror de Julien, se dirigió directamente al lugar donde éste había enterrado el paquete anterior. Comenzó a cavar. Julien no pensó. El instinto era más fuerte que la razón. Se movió sin hacer ruido, como había aprendido en el bosque. Antes de que Iván se diera cuenta de lo que ocurría, las fuertes manos de Julien lo agarraron por la cabeza y con gran fuerza la estrellaron contra el tronco del pino. Se escuchó un crujido sordo y aplastante. Iván se desplomó en el suelo, inerte. Julien se quedó de pie sobre él, jadeando. Sus manos temblaban. Era la primera muerte que causaba. No desde lejos, no por un proyectil, sino de cerca, con sus propias manos. Sentía en sus dedos la humedad y el calor de la sangre de Iván. El olor de esa sangre se mezclaba con el aroma resinoso del pino, creando una mezcla repugnante y dulzona. La náusea y el pánico le apretaron la garganta. Casi vomita. Pero luego vinieron otras imágenes. Su padre, su madre. Zos ya con su vestido rojo, el soldado con la cicatriz. El rescoldo dentro de él volvió a avivarse quemando las dudas. Esto era la guerra. Él había elegido su bando. Arrastró el cuerpo de Iván más adentro del bosque, lo enterró en una tumba poco profunda bajo unas raíces desenterradas y lo cubrió con ramas. Cuando terminó, el sol estaba saliendo. Regresó al barracón, sintiéndose 100 años mayor. Era un hombre diferente. Un hombre que había cruzado un umbral. De leñador se había convertido en soldado. ¿O simplemente en un asesino? En esta guerra, la frontera era delgada como una cuchilla. Cuando llegó al borde del aserradero, vio a Lobo que fingía recoger leña. «Llegas tarde», refunfuñó Lobo sin mirarlo. «Hubo un obstáculo», susurró Julien. «Eliminado». Lobo lo miró. Sus ojos de piedra parecían verlo todo, la suciedad bajo las uñas de Julien, la tensión en sus hombros, la nueva sombra en su mirada. «En este trabajo los obstáculos son normales», dijo secamente. «Lo importante es eliminarlos. Limpia y en silencio. ¿Entendido?» Julien asintió. No había vuelta atrás. Su camino estaba marcado. Era la flama que debía quemar y la ceniza que debía cubrir las huellas. Y siguió por él, alejándose con cada paso del niño que una vez fue. Capítulo 3 de noviembre de 1942, Varsovia. Un viento frío y penetrante perseguía por las calles de Varsovia jirones de periódicos y recuerdos humanos. Julien, con un abrigo raído y un maletín en la mano, caminaba entre la multitud en Nowy Wiat. Ya no era el leñador del aserradero. Ahora era Jen Kowalski, un oficinista del ayuntamiento, supuestamente gestionando papeles para una tía enferma. Su rostro, aunque aún joven, llevaba la marca de años de hambre, miedo y violencia. En el maletín, bajo documentos inocentes, había una pistola bis y un pequeño bloque plano de plástico, explosivo proporcionado por el profesor. Después del incidente con Iván, su vida se había acelerado. Lobo, al ver en él un potencial que iba más allá de un simple observador, lo había llevado a Varsovia.
La capital clandestina era un mundo diferente, densa por el miedo, impregnada de conspiración, palpitando con un pulso subterráneo de resistencia. Julian rápidamente aprendió las nuevas reglas: moverse como una sombra, hablar a medias palabras, nunca confiar en miradas casuales. Vivía en una pequeña habitación en Praga. Su vecina era una mujer judía mayor y silenciosa, la señora Laja, que parecía ver a través de las paredes. Hoy tenía una reunión. No con Lobo el profesor, sino con alguien nuevo, alguien de abanico. La estructura de élite de sabotaje de LAC. La reunión era en la cafetería Adrian. Arriesgado, pero según las reglas, un lugar público, mucha gente. Entró. El olor a café de cereales y humo de cigarrillo lo golpeó con una nostalgia que dolía. Recordó el aroma del café real en casa de sus padres. Ahuyentó ese pensamiento. Un lujo así podría costarle la vida. Miró a su alrededor. En el fondo, en una mesa contra la pared, estaba sentada una mujer. Tendría unos 25 años. Cabello oscuro recogido en un moño severo, ojos grises y extraordinariamente perspicaces que en un instante lo analizaron, evaluándolo, midiéndolo, catalogándolo. Vestía un traje discreto pero bien cortado. Parecía una entre miles de oficinistas varsovianas. Pero Julian, ya sensible a esos matices, notó la seguridad en su postura, la forma en que sostenía sus manos tranquilas, pero listas para actuar. Se acercó. «Disculpe, ¿este asiento está libre?», preguntó, usando la frase acordada. «Si no le importa mi compañía», respondió ella con una voz melodiosa pero carente de calor. Se sentó. Pidieron sendas tazas de sucedáneo. Guardaron silencio por un momento, observando la multitud. «Me llamo Lennart», dijo finalmente, sin mirarlo. «Dicen que usted es eficaz y discreto». «Lo intento», murmuró Julian. Lobo elogia su sangre fría. «Es una cualidad valiosa, especialmente para el trabajo que tengo para usted». Julian sintió que algo se tensaba dentro de él. Cada nueva tarea era como tirar los dados. Podía traer una pequeña victoria o la muerte. «Le escucho», dijo en voz baja. Lena sacó una pitillera de su bolso como para fumar. Dentro no había cigarrillos, sino un pequeño croquis enrollado. «Este es el Hauptsturmführer Klaus Richter», susurró, deslizando la pitillera hacia él, jefe de la Gestapo en el distrito de Rodniezie. «El hombre responsable del arresto de 2 de nuestras células el mes pasado. Los interrogatorios en la Al. Stucha. Usted entiende». Julian miró el croquis. Un rostro afilado, inexpresivo, labios delgados, ojos fríos. El rostro de un verdugo. «Entiendo», dijo, y el rescoldo dentro de él volvió a avivarse. Era el rostro del enemigo en su forma más pura. No un soldado anónimo, sino una maldad concreta. Su costumbre es visitar semanalmente a su amiga Lena. Pronunció esa palabra con una leve mueca. En Kruza. Siempre va en coche a la misma hora por la misma ruta. Su chofer espera abajo. La ventana del dormitorio da al patio. Está poco vigilada. Julian levantó la vista del croquis y la miró directamente a los ojos. «¿Quieren que lo elimine?». No era una pregunta. Lena asintió lentamente. «Sí, pero no en la calle. Demasiadas personas inocentes. Y no dentro del edificio. Demasiado ruido. Debe parecer un accidente trágico. Una fuga de gas. ¿Puede organizarlo?». Julian pensó en el bloque de plástico en su maletín. En las lecciones del profesor, que no solo le enseñaba historia, sino también química. «Puedo», respondió brevemente. «Tiene 3 días para reconocer el lugar. Luego esperamos su señal». Lena bebió un sorbo de su café amargo. «Hay una condición más, su amiga. No podemos arriesgarnos a que sea testigo. Debe ser evacuada antes de la acción». Julian frunció el ceño. «Eso complica las cosas. ¿Cómo la convenzo?». «Esa es su tarea. Use su imaginación. Intimidación, soborno, persuasión». Lena se encogió de hombros. «Solo que no deje rastro. Y no la mate, a menos que sea absolutamente necesario. Es una civil». Lo miró, y en sus ojos grises apareció una sombra de algo que podría ser compasión. «Este no es un trabajo para manos limpias, señor Jen». «Lo sé. Pero lo que él les hace a nuestra gente en Stucha tampoco es limpio. A veces tenemos que elegir entre el mal menor y el mayor». Julian asintió. No necesitaba explicárselo. Había visto en el este de lo que era capaz el hombre.
Sabía que sus manos habían dejado de estar limpias hacía tiempo. Lo haré, dijo con firmeza. Se levantó, dejando el café sin terminar. Cuando salía de la cafetería, Lena le hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza. Ya estaba en la puerta cuando escuchó detrás de él una voz melodiosa y tenue. «Buena suerte, Julian». Se quedó paralizado. Nadie en Varsovia conocía su verdadero nombre. Ni Lobo, ni el profesor. Se volvió, pero ella ya no lo miraba, sino que observaba por la ventana a la multitud que pasaba. Sonrió para sus adentros. Lena era alguien importante y extremadamente peligrosa. Durante los siguientes 2 días, Julian se convirtió en parte del paisaje callejero en Kruza. Vendía relojes rotos, deambulaba con una carretilla, fingía estar borracho. Mapeó toda la zona. Los horarios de las patrullas, las posiciones de los guardias, la distribución del patio del edificio donde vivía la amante de Richter. Por las noches, en su habitación, desmontaba y volvía a montar su bis, revisando el mecanismo. Pensaba en la mujer. ¿Cómo convencerla? ¿Persuasión? No, demasiado arriesgado. ¿Intimidación? Posible. Pero si fallaba. Al tercer día, observando el edificio, la vio. Salió al balcón para recoger la ropa. Era joven, quizás de su edad, pálida, triste, con ojeras. No parecía la amante feliz de un poderoso oficial de las SS. Parecía una prisionera. Y entonces a Julian se le ocurrió un plan. Loco, arriesgado, pero con posibilidades de funcionar. A la tarde siguiente, justo antes del toque de queda, se paró bajo el portal de su edificio. Llevaba puesto un uniforme de cartero alemán prestado de un almacén de la AC. Entró, su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Llamó a su puerta. Ella abrió con cuidado, con la cadena puesta. Sus ojos estaban llenos de miedo. «Was», susurró. «Un paquete para usted», Frau Schmidt dijo con firmeza en alemán, entregándole un sobre. «Del Herr Hauptsturmführer. Por favor, ábralo delante de mí. Debo confirmar la recepción». Sus manos temblaban al romper el sobre. Dentro no había una carta. Había una fotografía. De una niña pequeña y rubia. Su hija, que vivía con su abuela cerca de Cracovia. En el reverso había solo una palabra escrita a mano: «Huye». La mujer palideció. Sus ojos se dilataron por el terror. «¿Qué significa esto?», susurró y su voz se quebró. «Significa que su vida y la de su hija están en peligro». Julian hablaba en voz baja pero firme. «Richter sabe de sus vínculos, de que su hermano está en el AC. Mañana por la noche vendrá aquí para ocuparse de usted. Tiene una oportunidad». «¿Y quién es usted?», tartamudeó, agarrándose al marco de la puerta para no caer. «Un amigo de su hermano», mintió Julian. «En 2 horas habrá un coche esperando bajo este portal. La llevará con su hija. Lleve solo documentos y joyas. Y no se lo diga a nadie. Es su única oportunidad». No esperó una respuesta. Asintió y se fue, sus botas resonando en los escalones de piedra. Cuando estuvo en la calle, se apoyó contra la pared sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Podría funcionar, o podía haber condenado a esa mujer y a su hija a la muerte. Esperó en un portal oscuro al otro lado de la calle. 2 horas pasaron como una eternidad. Finalmente la vio. Salió con una maleta pequeña envuelta en un abrigo oscuro. Miró a su alrededor con pánico y luego subió a una limusina negra sin distintivos que se detuvo un momento y se alejó. Era un coche de LAC. Julian esperó media hora más hasta asegurarse de que nadie la seguía. Luego volvió a entrar al edificio. Tenía una llave que el profesor había conseguido del archivo municipal. El apartamento estaba vacío. Olía a perfume y miedo. En el dormitorio, bajo la cama, instaló la carga. La conectó a la instalación de gas configurando el detonador para que actuara con el tiempo. Richter, al venir a la cama de su amante que lo había traicionado, encendería la luz y se encontraría con el fuego del infierno. Cuando salió, ya había pasado el toque de queda. Se deslizó por las sombras como una rata. Estaba tranquilo. El rescoldo en él ardía con una llama constante y fría. Había cumplido la tarea. Eliminado un obstáculo. Limpia y silenciosamente. Al día siguiente, Lobo se reunió con él en las ruinas del gueto. El lugar era lúgubre, pero seguros, nadie iba allí. «Buen trabajo», refunfuñó Lobo, entregándole un paquete con dinero y una nueva Kenkarte falsa. «Richter ha muerto».
Una explosión de gas. Los alemanes están furiosos, pero no sospechan nada más que un accidente trágico. La chica y su hija están a salvo. Julien asintió. No sentía satisfacción, ni alegría, solo vacío, y ese eterno y corrosivo rescoldo. ¿Y Lena?, preguntó. ¿Cómo sabía mi nombre? Lobo sonrió torcidamente. Lena sabe muchas cosas. Pertenece a Abanico. Ellos tienen sus fuentes y sus métodos. Ten cuidado con ella. Es más peligrosa que todo un batallón de las SS. Julien miró hacia el mar de ruinas del gueto, hacia los ladrillos manchados de sangre y cenizas. Pensó en Lena, en sus ojos grises y penetrantes, en cómo había pronunciado su nombre. Ella era otra llama en ese infierno, y sintió que sus caminos volverían a cruzarse, y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. La guerra continuaba, y él, Julien, estaba en su mismo corazón. Flama y ceniza que destruía y era destruido. Y no veía el final de ese camino. Solo más fuego y más cenizas. Capítulo 4 de febrero de 1943. Varsovia. El invierno colgaba sobre la ciudad con un frío de hierro que se colaba bajo los abrigos más gruesos y hasta los huesos. Julien estaba sentado en su habitación de Praga, escuchando los sonidos de la calle. Después de la acción con Richter, su posición en las estructuras de la había crecido. Ya no era solo un ejecutor, sino alguien a quien se le encomendaban misiones cada vez más complejas y peligrosas. Lobo lo miraba con respeto, e incluso el profesor se dirigía a él con una rara y cortés solemnidad. Pero con el ascenso llegó un mayor aislamiento. Cada acción, cada confidente eliminado, cada tren de suministros volado hacia el este, profundizaba el abismo entre él y el mundo de los vivos. Incluso en la clandestinidad se mantenía al margen. Sus manos recordaban el tacto de la muerte, tanto la infligida a sangre fría como la que era solo un obstáculo a eliminar. A veces, por la noche, se despertaba gritando, con las sábanas empapadas de sudor en sus manos, con la sensación de que la sangre de Iván todavía estaba en sus palmas. Una tarde de febrero, mientras lloviznaba una mezcla de lluvia y nieve, llamaron a su puerta de la manera acordada, 3 golpes rápidos, 2 lentos. Era Lobo. Su rostro ancho estaba aún más sombrío de lo habitual. «Tenemos un problema», refunfuñó, entrando y sacudiéndose la nieve de los hombros. «Han capturado al profesor». Julien se quedó helado. El profesor era para él más que un superior. Era quien le había explicado las complejidades de la clandestinidad. Le había enseñado paciencia, le había mostrado que la resistencia no era solo terror, sino también intelecto. Era quien le había dado libros cuando veía que Julien no solo tenía hambre de pan, sino también de palabras. ¿Cuándo? ¿Cómo? Logró decir. Anoche. Lo atraparon en una redada en Olivorz. Mala suerte. Lo llevaron a Stucha. Lobo apretó los puños. Sus ojos de piedra ardían. No aguantará las torturas, Julien. Nadie las aguanta. Sabe demasiado. De ti, de mí, de la estructura de Abanico, de los depósitos de armas. Julien sintió que un hielo frío le agarraba el estómago. Pensar en el profesor en los sótanos de la Gestapo, con las mismas herramientas que él mismo había destinado para Richter, era insoportable. ¿Qué hacemos?, preguntó con voz sorda. Oficialmente signo de interrogación nada. El procedimiento es claro. Él ya está quemado. Todos los que conoce deben desaparecer, cambiar de escondites. Ahora nosotros somos el objetivo. Julien lo miró incrédulo. Lo vamos a dejar allí. Él nos enseñó todo. Él. Sé lo que él significa para ti. Lobo lo interrumpió bruscamente. Pero esto es la guerra. Un hombre contra toda una estructura. No podemos arriesgar cientos de vidas por una. ¿Y si lo sacamos? Julien dijo esas palabras antes de pensar. Lobo lo miró como a un loco. De la Stucha. Debes estar loco. Es una fortaleza. Incluso si tuviéramos un grupo de asalto, sería una misión suicida. No asaltando. Julien hablaba rápido, sus pensamientos daban vueltas en su cabeza. Lo trasladarán a Pauillac o a un interrogatorio en otro lugar. ¿Tenemos a alguien en el tráfico? ¿Alguien que pueda pasarnos la ruta? Lobo lo midió con la mirada. Guardó silencio un largo rato. Es una locura, repitió, pero en su voz había un dejo de consideración. Incluso si supiéramos la ruta, sería un convoy blindado.
con escolta. No necesitamos vencerlos, solo frenarlos. Sacar al profesor. Julien se acercó a la ventana, mirando los tejados de Praga cubiertos de nieve. Tengo una idea, pero necesito a alguien de abanico. Alguien con acceso a materiales. Y, Alena. Lobo emitió un gruñido gutural. Lena está fuera de tu alcance, y no es para misiones de rescate locas. Ella conoce los patrones de acción de la Gestapo. Sabe cómo piensan, y tiene fuentes, reinsistió Julien. Es nuestra única oportunidad. Después de un largo y tenso momento, Lobo asintió. Le transmitiré tu petición, pero no prometo nada. Y recuerda, Julien, si esto sale mal, Siken, no habrá rescate. Estarán solos. La reunión con Lena fue esa misma noche en una morgue abandonada en el cementerio Sterpolki. El lugar era macabro, pero perfecto. Ningún alemán que se preciara se aventuraba allí después del anochecer. Lena llegó envuelta en un abrigo oscuro, su rostro estaba pálido y concentrado a la luz de una sola lámpara de queroseno. Tu plan es suicida, dijo sin preámbulos, sus ojos grises lo clavaban como alfileres. Las probabilidades de éxito son mínimas. Lo sé, admitió Julien, pero el profesor vale el riesgo, y él no delatará a nadie. Guardará silencio mientras pueda, pero todo el mundo tiene un límite. Lena lo miró por un momento, y luego su mirada se suavizó un grado. Tienes razón, él es excepcional. Suspiró. Está bien. Mi informante en la comisaría confirmó. Mañana a las 14 horas trasladan al profesor de Stucha a la sede de la SD en la avenida Hanna Christiana Stucha, la misma calle, ironía del destino. Convoy, un Mercedes blindado, 2 motociclistas al frente, 1 atrás. Es nuestra única oportunidad. Un tramo corto, murmuró Julien, ya visualizándolo. Necesito 2 hombres, un conductor y un francotirador, y una carga. Algo que bloquee la calle, pero que no nos vuele a todos por los seres. El conductor y el francotirador te los daré yo, declaró Lena. Serán mi gente. En cuanto a la carga, sonrió pálidamente. Tenemos algo nuevo. Plástico británico. Muy estable. Se puede moldear en, digamos, una placa de hielo. Julien lo entendió al instante. Sonrió por primera vez en muchas semanas. Una trampa de hielo, en medio de la calle. Explotará bajo las ruedas del Mercedes, lo inmovilizará, pero no lo destruirá. Exactamente. El resto es cuestión de velocidad y caos. El francotirador se ocupará de los motociclistas. Tú y el conductor sacarán al profesor. No tendrán más de 90 segundos. Luego llegará el refuerzo. El plan era simple, lo que lo hacía hermoso y aterrador. Julien sentía la adrenalina corriendo por sus venas. Esta no era una acción silenciosa y solapada. Era un ataque. Una verdadera batalla. Al día siguiente, a las 13:50, Julien estaba en un portal de la Stucha, vestido como un obrero baile alemán. A su lado había un camión con una rueda pinchada, su vehículo de escape. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba cristalina. En su boca sentía el sabor del acero y la expectación. 14 en punto. A lo lejos, se oyó el rugido de motores. Eran ellos. Primero 2 motociclistas, luego el Mercedes blindado, detrás la tercera motocicleta. Julien miró hacia el techo del edificio de enfrente. Distinguió un destello apenas visible, la mira de su francotirador, un hombre con el apodo de Halcón. Cuando el Mercedes estaba a unas decenas de metros de ellos, Julien asintió. No pasó nada. Por un segundo pensó que había fallado. Y luego, la explosión no fue ruidosa, fue sorda, aplastante. Debajo de las ruedas traseras del Mercedes salió una fuente de fragmentos de adoquini, cristales de hielo. Una mina trampa plana y ancha, camuflada como un charco de agua congelada, reventó el neumático y dañó la suspensión. El Mercedes se inclinó bruscamente y se detuvo, bloqueando la calle. El caos fue instantáneo. Desde el edificio de enfrente sonaron 2 disparos silenciosos. Los 2 motociclistas del frente se desplomaron de sus máquinas. El tercero, de atrás, logró refugiarse tras el Mercedes, abriendo fuego hacia el techo. Ahora, gritó Julien al conductor del camión. Diente, un hombre bajo y fornido de movimientos nerviosos. Diente encendió el motor. Julien saltó del portal con una metralleta Thompson en la mano. Corriendo, lanzó una granada de humo delante del Mercedes.
Un humo denso y blanco llenó la calle. El soldado de atrás disparaba a ciegas. Una bala silbó cerca del oído de Julian. Llegó al Mercedes. La puerta trasera estaba cerrada desde dentro. Disparó una ráfaga completa contra la cerradura hasta que cedió. Abrió la puerta de un tirón. Dentro, en el asiento trasero, estaba el profesor. Era irreconocible. Su rostro era una sola herida sangrante, un ojo estaba cerrado, el otro miraba al vacío. Estaba esposado. Profesor, soy yo, Julian, gritó, agarrándolo del brazo. El profesor se estremeció. Su ojo vivo se enfocó en Julian. Apareció en él un destello de reconocimiento y luego de terror. ¿Julian? Huye, es una trampa, susurró ronco. No había tiempo. Julian lo sacó a la fuerza del coche. Diente acercó el camión justo al lado. En ese momento, desde la esquina, apareció un camión alemán con soldados. El fuego de fusil acribilló la carrocería de su vehículo. Halcón, ocúpate de ellos. Rugió Julian hacia el techo. Sonó un solo disparo. El conductor del camión alemán se desplomó sobre el volante y el vehículo se detuvo, bloqueando el camino para los siguientes. Halcón estaba haciendo su trabajo. Metieron al profesor en la caja del camión. Julian saltó tras él. Diente metió la marcha atrás y con un chirrido de neumáticos comenzó a retroceder por una callejuela. Lo último que Julian vio fue a los soldados saliendo del camión alemán y el humo blanco mezclándose con copos de nieve. La huida fue una pesadilla. Corrían por callejones traseros, esquivando patrullas. Diente conducía con la sangre fría de un maníaco. El profesor yacía en la caja, temblando y delirando. Julian lo sostenía, tratando de contener la sangre que emanaba de sus numerosas heridas. Sus manos estaban de nuevo rojas, pero esta vez no era la sangre de un enemigo, ni de un obstáculo. Era la sangre de un amigo, de un maestro. Llegamos, se gruñó por fin Diente, entrando en un garaje camuflado en Wola. Estaban a salvo, por un tiempo, mientras sacaban al profesor hacia un puesto sanitario preparado. Este agarró la mano de Julian. Su palma estaba fría y débil. Julian, susurró. Hablaban del león. Decían que el león vendría por mí. Pensaban que eras tú, pero no eres tú. Y el león es .es. Su voz se volvió confusa y luego enmudeció. Perdió el conocimiento. Julian se quedó de pie sobre él y el hielo frío que le agarraba el estómago se extendió por todo su cuerpo. El león. ¿Un nuevo apodo? ¿Un nuevo jugador? ¿O algo completamente diferente? La acción había tenido éxito, pero sentía que había sacado al profesor de un infierno solo para arrojarlo a otro, más profundo. Y que él mismo se encontraba ahora en el centro de una tormenta de cuya existencia ni siquiera sabía. La llama que ardía en él de repente se estremeció, iluminando sombras desconocidas y aterradoras. Capítulo 5 de abril de 1943. Varsovia. El profesor se recuperaba en uno de los apartamentos seguros de la Kenolivorth. Su cuerpo sanaba lentamente, pero la herida psicológica de su estancia en Stucha parecía no sanar en absoluto. Permanecía en silencio durante horas, mirando la pared fijamente, y cuando hablaba, eran frases entrecortadas, a menudo incoherentes. A veces gritaba por la noche, despertando a toda la casa. Julian lo visitaba regularmente, sintiéndose en parte responsable de su estado. Él lo había metido en esa acción descabellada que, aunque le había salvado la vida, podía haberlo quebrado para siempre. Una tarde de abril, cuando el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, el profesor estaba más lúcido de lo habitual. Estaba sentado a la mesa, bebiendo té. Su único ojo sano seguía los movimientos de Julian. Gracias, muchachos, dijo de repente. Su voz era débil pero clara. No por salvarme, sino por darme la oportunidad de la venganza. Julian lo miró sorprendido. ¿Venganza? Pensé que luchábamos por una Polonia libre. Eso también. El profesor sonrió amargamente. Pero hay cosas que van más allá de las abstracciones. Hay personas. Su mano tembló hasta que el té se derramó en la taza. En Stucha había uno. Y el UNTIRSTURMFU contieresis HRIRGRAF.el. Se especializaba en gente como yo, en intelectuales. Decía que le gustaba romper las plumas antes de romper las espinas dorsales. El profesor cerró el ojo. Él es el león. Julian se quedó paralizado.
Recordó las palabras del profesor el día de la acción. El león es un alemán. Pensé que era un nuevo agente. Es su nombre operativo. Se lo puso él mismo. Tiene una obsesión con la intelectualidad polaca. Cree que al eliminarnos, mata el alma de la nación. El profesor levantó la mirada y en sus ojos ardía el mismo rescoldo que consumía a Julian. Él debe morir, Julian. No como un soldado enemigo, como un monstruo. Julian sintió como una fría determinación le recorría la columna vertebral. Esta no era otra misión, era personal, por el profesor, por él mismo. Lo encontraré, él dijo en voz baja. Ten cuidado, le advirtió el profesor. No es un funcionario común, es un cazador. Le gusta cazar. Y sabe de ti, de mí. Julian frunció el ceño. Me lo dijeron. Durante los interrogatorios. Me mostraron tu archivo. Tienen una foto del aserradero. Te llaman de Geistre el fantasma. Greff está interesado en eso. Mucho. Era una información nueva e inquietante. Julian sabía que la Gestapo tenía su descripción, pero ser el objetivo personal de un alto oficial de las SS era algo completamente diferente. Esa misma noche se reunió con Lena. El lugar era siempre el mismo, la morgue de Pouki. Lena parecía cansada, pero sus ojos seguían siendo tan perspicaces como siempre. Untersturmführer Erich Greff dijo, sin saludar. Sí, conozco ese nombre. Él se hizo cargo del caso después de Richter. Ascendió. Ahora es el jefe del departamento para combatir el terror intelectual. Muy peligroso, inteligente, cruel, y, al parecer, tiene un interés personal en ti. El profesor me lo dijo, murmuró Julian. Quiero eliminarlo. Lena lo miró atentamente. Este no es un encargo común, Julian. Es tu cruzada personal. El AC no se involucra en esas cosas. El AC se involucra en combatir a los enemigos de Polonia, replicó con firmeza. Greff es un enemigo. De los peores. Lo sé. Lena suspiró. Y tal vez tengas razón. Pero debes hacerlo limpiamente, sin rastro. Greff tiene protectores poderosos. Su muerte causará un escándalo. No puede parecer un asesinato político, comprendió Julian. Un accidente, una enfermedad, lo que sea. Exactamente. Lena sacó de su bolsillo una pequeña pitillera plateada. Greff tiene una debilidad. Es hipocondríaco. Le teme a los gérmenes. Cada semana va a un médico privado, el Hausner, en Witokrzyska. Es el único lugar donde está regularmente, aparte de los cuarteles y su casa, y en su casa está demasiado vigilado. Julian tomó la pitillera. Dentro había una pequeña ampolla con un líquido transparente. ¿Qué es esto? Algo que nuestros químicos desarrollaron basándose en especificaciones británicas. Sin sabor, sin olor. Al administrarse, produce síntomas similares a la fiebre tifoidea. Después de 3-4 días muerte por fallo multiorgánico. Lena lo dijo con una precisión fría y clínica. Tu tarea es cambiar sus vitaminas por esto. Hausner guarda una reserva de medicamentos para sus pacientes adinerados en el consultorio. Greff se pone una inyección de vitaminas después de cada visita. ¿Cómo entró al consultorio? Esa es tu parte del trabajo, respondió Lena. Te tengo por ingenioso. Solo recuerda, Hausner es un civil, un hombre inocente. No se le debe hacer daño. Julian asintió, apretando la ampolla en su palma. Era la misión más difícil. No se trataba de fuerza, de tiroteos, de conflicto abierto. Se trataba de engaño, de envenenamiento, de una muerte silenciosa y vil. Había algo deshonroso en ello, algo que chocaba con su idea de lucha. Pero miró el rostro de Lena, recordó el rostro destrozado del profesor y el rescoldo en su interior se apagó, cediendo ante una determinación fría y pesada. Si a Greff le gustaba romper plumas, él le rompería la vida. No importaba cómo. Durante la semana siguiente, Julian se convirtió en paciente del Hausner. Usó documentos falsos que indicaban problemas estomacales. El consultorio era elegante, olía a antisépticos y cigarros caros. El Hausner era un hombre mayor, un poco distraído, de ojos suaves. Durante las visitas, Julian reconocía meticulosamente la distribución de las habitaciones, las costumbres del personal y, sobre todo, los procedimientos. Los medicamentos se guardaban en un armario cerrado en el consultorio. La llave la llevaba la enfermera, una mujer mayor y severa llamada Baoi.
Julien notó que todos los días a las 14 horas, cuando Hausner tenía un descanso para almorzar, la enfermera Bau salía durante 15 minutos a una cafetería cercana por café. Era la única oportunidad. Llegó el día de la acción. Gref tenía cita a las 15. Julien entró al consultorio puntualmente a las 14, fingiendo querer cambiar la fecha de su cita. La recepción estaba vacía. La enfermera Bau se estaba poniendo el abrigo. «Ah, señor Kowalski», murmuró, alcanzando las llaves. «Todas las citas están en la agenda del doctor. Mire usted mismo. Debo salir». Lo dejó solo en la recepción con las llaves sobre el escritorio. El corazón de Julien latió con más fuerza. Era demasiado fácil, casi como una trampa, pero no tenía opción. Esperó a que la puerta se cerrara, luego, con un movimiento, agarró las llaves y entró al consultorio. El olor a antisépticos lo golpeó con nueva fuerza. El armario de los medicamentos estaba detrás del escritorio de Hausner. Sus manos sudaban mientras giraba la llave. La puerta del armario se abrió con un clic silencioso. Dentro, en los estantes, había hileras de frascos, ampollas, jeringas. Rápidamente encontró el estante con las vitaminas. Había varias ampollas idénticas con un líquido amarillento. Sacó una y la reemplazó con la suya, con el líquido transparente y mortal. Su respiración era ruidosa en el silencio del consultorio. De repente, oyó pasos en el pasillo, rápidos, decididos. No era la enfermera Baue. Cerró el armario, devolvió las llaves a su lugar y se escondió detrás de un biombo alto de cuero. Su pistola ya estaba en su mano. Al consultorio entró el Drake. Hausner no estaba solo. Lo acompañaba un hombre con uniforme alemán, alto, delgado, de rasgos afilados y ojos azules y fríos. Julien lo reconoció por la descripción y por la foto que le había mostrado el profesor. El Untersturmführer Erich Gref, absolutamente seguro, Herr Untersturmführer, decía Hausner con voz nerviosa. Completamente seguro. Solo los ingredientes más puros. Eso espero, doctor. La voz de Gref era suave, educada, pero llevaba un filo de acero. Mi organismo es muy sensible, y en estos tiempos, es difícil confiar incluso en los médicos. Gref se sentó en la camilla, desabrochando su uniforme. Hausner se acercó al armario. Julien, escondido detrás del biombo, contuvo la respiración. Vio cómo el médico abría el armario, tomaba una ampolla de vitaminas, la misma que Julien acababa de cambiar. Su corazón se detuvo. Hausner llenó la jeringa. «Será un pequeño pinchazo», dijo, acercando la aguja al brazo de Gref. Julien esperó el sonido de una protesta, cualquier cosa que indicara que Gref sospechaba algo. Pero no pasó nada. Hausner presionó el émbolo. El líquido de la ampolla desapareció en las venas de Gref. «Gracias, doctor». Gref se levantó, arreglando su uniforme. «Hasta la próxima semana». Apenas se cerró la puerta tras ellos, Julien se desplomó en el suelo, temblando por completo. Lo había hecho. Había condenado a un hombre a muerte. No en combate, no en defensa propia, sino mediante el engaño. Sintió náuseas. El olor a antisépticos de repente se volvió repugnante, sofocante. Se escabulló del consultorio antes de que la enfermera Baue regresara. En la calle, el sol parecía demasiado brillante, el mundo demasiado normal. Volvió a su escondite, sintiéndose sucio, manchado de una manera que no se podía limpiar. La venganza del profesor se había cumplido. ¿Pero trajo alivio? Solo sentía vacío y un peso creciente en su alma. No era solo flama y ceniza. Se había convertido también en veneno. Y cualquier veneno, tarde o temprano, envenena a quien lo usa. Y Julien sentía que su propio corazón, lenta e inexorablemente, comenzaba a volverse contra sí mismo. Capítulo 7 de agosto de 1944. Varsovia. El sol caliente y plomizo de agosto colgaba sobre la ciudad en llamas. El aire vibraba por el estruendo de los morteros, el tableteo de las ametralladoras y el grito incesante. El levantamiento. Una palabra que durante 5 largos años había sido solo un sueño, una oración, ahora se había convertido en una realidad sangrienta, magnífica y terrible. Julien caminaba por un paso estrecho y lleno de escombros entre edificios quemados en la ciudad vieja. Ya no era el fantasma, ya no era Jan Kowalski,
Era el teniente Gavilán, comandante de un pelotón en el batallón Zoca. Su gente, muchachos y muchachas con cascos demasiado grandes y brazaletes blanquirrojos en los brazos, lo miraba con una mezcla de miedo y confianza ilimitada. Él era su roca, un veterano de la clandestinidad que lo sabía todo. Si solo supieran que por dentro solo había un horno quemado y vacío. El levantamiento lo había sorprendido en otro escondite, pero inmediatamente se unió a su batallón. Esos primeros días fueron de euforia, libertad, luchar a campo abierto. Pero la euforia pronto se desvaneció, reemplazada por la amarga y férrea verdad: estaban solos. Los alemanes traían refuerzos y los aliados soviéticos se quedaban al otro lado del Vístula, viendo cómo Varsovia sangraba. El pelotón de Julien sostenía un tramo en la calle Powale, defendiendo el acceso a la plaza del castillo. Los combates eran encarnizados, casa por casa, piso por piso. Julien comandaba con una eficacia fría y mecánica. Usaba todas sus habilidades de la clandestinidad: trampas explosivas, emboscadas, eliminaciones silenciosas de centinelas. Sus muchachos morían uno tras otro. Cada muerte era otra piedra arrojada a su vacío interior. Cierta tarde, durante un asalto alemán apoyado por un tanque, la situación se volvió crítica. Una pantera disparaba contra sus posiciones con su cañón y la infantería intentaba flanquearlos desde la catedral. Julien, viendo a su gente caer como moscas, tomó una decisión. Topo, Martillo se dirigió a dos de sus soldados más confiables. Rodéenlos por la espalda a través de los sótanos. Tengan botellas. Yo los cubro. Los muchachos asintieron, sus rostros eran máscaras pálidas de determinación. Julien se levantó y abrió fuego con su Thompson hacia la infantería alemana, atrayendo toda la atención hacia sí. Las balas rebotaban en los escombros a su alrededor. Una de las esquirlas le rozó la mejilla, manando sangre. No le prestó atención. Después de unos minutos, detrás de las posiciones alemanas, estalló fuego. Topo y Martillo habían cumplido. La pantera se detuvo en llamas. Los alemanes, sorprendidos, comenzaron a retirarse. Pero la alegría fue breve. Desde el otro lado de la calle, sonó una ráfaga de ametralladora. Topo y Martillo no regresaron. Julien esperó hasta el anochecer y luego salió solo a buscarlos. Los encontró en un sótano derrumbado. Yacían abrazados como hermanos. Martillo tenía los ojos abiertos, mirando al techo, donde se reflejaba el resplandor de los incendios. Topo sostenía en su mano una carta sin terminar para su madre. Julien tomó la carta, la guardó en su bolsillo y volvió a sus posiciones. No lloró. No gritó. Solo ese vacío interior se hizo más grande, más profundo, más frío. Por la noche, durante una reunión en el mando del batallón, vio a Lena. Estaba con uniforme de enfermera, su rostro estaba surcado de suciedad y cansancio, pero sus ojos grises aún ardían con la misma llama inextinguible. Cargaba una camilla con un herido. Gavilán se detuvo un momento junto a él. Oí lo de tu pelotón. Buen trabajo en Powale. Perdimos a la mitad de los hombres, replicó ásperamente. Eso no es un buen trabajo, es una carnicería. Esto es el levantamiento, dijo ella en voz baja. Y tú sabes de carnicerías más que nadie. Miró su mejilla vendada, y luego su mirada se dirigió hacia el bolsillo del que sobresalía la esquina de la carta de Topo. Su mirada era insoportable. Lo veía todo. Ellos cuentan contigo, le agregó, antes de alejarse, arrastrando la camilla. No los defraudes. Esa noche Julien no durmió. Estaba sentado en su ruina, escuchando los sonidos de la lucha que llegaban de otros distritos. Pensó en Topo y Martillo, en el muchacho de la botella en la calle Freta, en el profesor, en todos los rostros que habían desaparecido por su causa ante sus ojos. ¿Tenía sentido esta lucha, este último y desesperado alzamiento? ¿Era algo más que un suicidio colectivo, hermoso y terrible? Unos días después, durante un asalto a las posiciones de las SS en el Collegium Nobilium, resultó herido. Una esquirla de granada se le clavó en el muslo. El dolor era agudo, paralizante. Su gente lo llevó a un puesto de primeros auxilios instalado en los sótanos del ayuntamiento. Era un infierno. Cientos de heridos, mujeres y niños escondiéndose de los bombardeos, olor a sangre, gangrena y muerte. Las enfermeras, incluida Lena, trabajaban sin parar, sus batas blancas estaban rojas de sangre. Lena se ocupó de su herida.
Sus manos eran delicadas y seguras mientras vendaba la esquirla. Por suerte no dañó la arterial, dijo, sin mirarlo a los ojos. Pero debes descansar. Al menos un día. No hay tiempo para descansar, gruñó Julien, intentando levantarse, pero el dolor lo clavó a la mesa. Sí hay tiempo, replicó ella con firmeza. De lo contrario, te perderemos para siempre. Y a ti no podemos perderte. Todavía no. En su voz había un dejo de algo que no había escuchado antes en ella, preocupación personal. Era inquietante. Lo obligó a quedarse. Yacía en una litera improvisada, escuchando los gemidos de los heridos y las explosiones lejanas. Estaba indefenso, sin fusil, sin poder comandar. Era solo otro herido, esperando la muerte o un milagro. En la noche, cuando las linternas proyectaban sombras largas y danzantes en la bóveda del sótano, Lena se sentó al borde de su litera. Estaba mortalmente cansada. ¿Recuerdas a Gref?, preguntó de repente, su voz era un susurro apenas audible. Julien asintió. ¿Cómo podría olvidarlo? Mi informante, el de la comisaría, continuó. Murió la semana pasada. Lo atraparon. Antes de fusilarlo, alcanzó a pasar un mensaje. Para ti. Julien se incorporó sobre el codo, mirando fijamente su rostro en sombras. Para mí, sí. Gref, antes de morir, ordenó que se tomara una declaración. Sobre ti. Te llamaba su mayor error y el fantasma que lo persigue. Decía que sintió tu presencia en ese consultorio. Que sabía que eras tú, pero era demasiado tarde. Julien sintió que un sudor frío cubría su piel. Es imposible. Estaba detrás del biombo. No pude. No lo sabía con certeza, lo interrumpió Lena. Era un presentimiento. Instinto de cazador. Y en esa declaración, escribió algo más. Te llamó hijo del fuego y la ceniza. Y dijo que, así como él cazaba plumas, tú cazarías cazadores. Y que, mientras al menos uno de nosotros siguiera vivo, tú no descansarías. Las palabras de Gref pronunciadas desde la tumba flotaban en el aire entre ellos. Julien sentía su peso. No era una maldición, era un diagnóstico y una sentencia. No estaba loco, susurró Lena. Era perspicaz. Vio en ti lo que tú mismo no quieres ver. La flama que destruye y la ceniza que queda. Y tu misión. Mi misión terminó, logró decir Julien. Con él. No, negó ella, poniendo por un momento su mano sobre su muslo herido. Su tacto era sorprendentemente cálido. Tu misión apenas comienza. El levantamiento caerá, Julien. Lo sabemos. Pero tú sobrevivirás, porque debes hacerlo. Eres necesario. Eres el fuego que incluso en la ceniza conserva el rescoldo. Y ese rescoldo será necesario después. Después de todo. Lo miró y en sus ojos ya no había un espejo. Había un mapa del futuro, oscuro y desconocido, pero en el que él tenía su lugar. Y en ese momento, en un sótano apestoso, rodeado de muerte y desesperación, Julien comprendió. No era solo un soldado, una herramienta, un asesino. Era un símbolo de la resistencia que no cesa, incluso cuando todo se desmorona. Y ese pensamiento no era reconfortante, era aterrador. Significaba que su guerra nunca terminaría, que siempre sería esa flama y esa ceniza, hasta el mismo final. Volvió la cabeza y miró hacia un rincón oscuro del sótano, donde un niño lloraba en brazos de su madre, y por primera vez en muchos años sintió algo más que vacío. Sintió un peso insoportable y abrumador de responsabilidad por un futuro que no quería, por una esperanza que no podía cumplir. Y supo que Lena tenía razón. Él sobreviviría, no por sí mismo, sino por ellos, por todos los que se habían ido y por los que estaban por venir. Era flama y ceniza, y así permanecería. Capítulo 8 de octubre de 1944. Las cloacas, el olor. Era la primera y última dimensión de su realidad. Agua podrida, excrementos, gangrena y miedo, una mezcla densa y física que colgaba en el aire de las cloacas, se pegaba a la piel, se impregnaba en la ropa y los pulmones. Julien, apoyándose en un bastón hecho de un trozo de tubería, cojeaba al frente de un pequeño grupo de supervivientes de la ciudad vieja en llamas. Su muslo aún le ardía, pero se había negado a quedarse en el hospital de campaña. Tenía sus órdenes y su misión. Detrás de él estaba Lena, llevando de la mano a un anciano ciego, uno de los muchos civiles que se habían refugiado en las cloacas en pánico,
huyendo de las unidades de pacificación alemanas. Tras ellos, se arrastraban una docena de personas más demacradas, aterrorizadas, aferrándose unas a otras solo por instinto animal de supervivencia. El levantamiento había muerto. Los oficiales hablaban de capitulación, pero para ellos, en esa oscuridad fétida, la guerra continuaba. La guerra por cada paso, por cada respiro. Solo un poco más, Julien dijo por encima del hombro, su voz ronca por el hedor y el cansancio. Hasta el centro. Allí todavía hay nuestras posiciones. Nadie respondió. Solo oían el chapoteo de sus propios pasos y el lejano y amortiguado estruendo de las explosiones en la superficie. De vez en cuando, a través de las rejillas, entraban haces de luz, iluminando por un momento sus rostros o rostros de fantasmas, cubiertos de lodo negro. De repente, desde la oscuridad frente a ellos, llegó un sonido. No un chapoteo, sino un leve chasquido metálico. Julien levantó una mano, deteniendo al grupo. Su corazón latió con más fuerza. Sacó su pistola del último cartucho. ¡Huerda! Llegó desde la oscuridad un grito agudo y alemán. Alemanes. En la cloaca. Una patrulla. Se quedaron paralizados. Julien oía ahora claramente el chapoteo de botas acercándose. Eran varios. Tenían linternas. La luz barrió las paredes del túnel, iluminándolos por un momento. «Holt», gritó alguien. Julien no pensó. Actuó. Empujó a Lena y al anciano hacia un desvío lateral de la cloaca, más estrecho y oscuro. «Corran», gruñó. «No miren atrás». Luego se volvió y abrió fuego hacia las luces. Un disparo. El último. Un grito. Los alemanes respondieron con una ráfaga. Las balas rebotaron en las paredes de ladrillo, silbando. Julien no sentía miedo, solo un extraño y último alivio. Este era el fin, como debía ser. Pero el fin no llegó. En su lugar, desde la cloaca lateral por la que habían salido, llegó un grito. El grito de un niño. Una de las mujeres de su grupo tenía una hijita. La niña no había seguido a Lena. Se había quedado en el túnel principal, aterrorizada, paralizada. Los alemanes, al oír el grito, dirigieron sus luces hacia allí. Julien vio un pequeño vestido blanco a la luz de una linterna, y también vio como uno de los soldados levantaba su fusil. No pensó. Se lanzó hacia adelante, tropezando con su propia cojera. Cayó de rodillas en el agua fétida, justo delante de la niña, cubriéndola con su propio cuerpo. Sintió, sin ver, como una ráfaga de ametralladora destrozaba el agua a su alrededor. Un proyectil lo golpeó en la espalda, otro en el hombro. El dolor era desgarrador, puro, casi liberador. Yacía en el agua, sintiendo como el calor se extendía por su espalda. Las luces de las linternas se acercaban. Oía órdenes en alemán, chapoteos de botas. Pensó que era el fin. Cerró los ojos, esperando el último disparo. Pero este no llegó. En su lugar, oyó una voz tenue y melodiosa. La voz de Lena. Hablaba en alemán, con fluidez, tranquilamente, con una seguridad en sí misma casi aristocrática. Déjenlo. De todos modos ya está muerto. ¿Y la niña? ¿Para qué quieren una niña? Es solo un problema. Déjenla. Nadie se enterará. Los alemanes respondieron algo, sus voces llenas de duda, pero también de cierto respeto por su tono. Julien, tendido en el agua, a través de la neblina del dolor, vio a Lena de pie, frente a ellos, erguida, su rostro sucio y su ropa rasgada no le restaban dignidad. Parecía una princesa en harapos, dando órdenes. Después de un momento de vacilación, los alemanes se fueron. Sus luces desaparecieron en la oscuridad del túnel. Y el sonido de sus pasos se alejó. Silencio. Solo el chapoteo del agua y el llanto tenue del niño. Lena corrió hacia él. Lo volteó boca arriba. Su rostro, iluminado por una cerilla que alguien encendió, estaba pálido como la tiza. «Julien», susurró y su voz temblaba. «Julien, aguanta». «La niña», logró decir él, sintiendo como la sangre le llenaba la boca. «Está viva. Está a salvo». Sus manos presionaban sus heridas, pero la sangre seguía manando entre sus dedos. «Tonto, tonto, noble tonto». Él sonrió y en sus labios apareció una espuma rosada. «Me prometiste que sobreviviría», susurró. «Creo que te he fallado». No, replicó ella con firmeza, y en sus ojos aparecieron lágrimas, mezclándose con la suciedad de sus mejillas. «No me has fallado. Cumpliste tu misión. Hasta el final. Eres fuego, Julien, y así permanecerás. En nuestra memoria,
Alguien del grupo, quizás el anciano ciego, comenzó a rezar una oración en voz baja. Otros se unieron. Sus voces, débiles y llenas de miedo, llenaron la oscuridad creando un contrapunto extraño al hedor y la muerte. Julien yacía y miraba el techo oscuro de la cloaca. Ya no veía ladrillos. Veía un campo de centeno en las fronteras. El sol, el olor del grano segado, el rostro de su padre, la sonrisa de su madre, a la pequeña Zosia con su vestido rojo. No eran recuerdos, era la realidad, la única realidad verdadera, aquella. Antes de la guerra, sintió que Lena apretaba su mano. Su tacto era el último vínculo con este mundo, con este infierno que finalmente abandonaba. Lena, susurró con sus últimas fuerzas. ¿Quién eres realmente? Ella se inclinó sobre él y sus labios tocaron su oído. Su susurro era apenas audible, pero para él sonó como una campana. Soy tu esperanza, Julien, y tu legado. Te lo prometo. Esas fueron las últimas palabras que escuchó. La oscuridad que lo rodeaba dejó de ser la oscuridad de la cloaca. Se volvió algo suave, cálido, acogedor. El rescoldo en su interior, esa llama eterna y corrosiva, de repente se apagó. No con un silbido ni con un estruendo, solo con un suspiro silencioso de alivio. Y de él solo quedó ceniza pura y silenciosa. Finalmente en paz, finalmente libre. Lena permaneció de rodillas junto a su cuerpo, sosteniendo su mano hasta que se enfrió. Luego, con un esfuerzo de voluntad incomprensible, se levantó. Su rostro era de nuevo de piedra, sus ojos secos. Vengan, dijo a los demás tomando de la mano a la niña pequeña que Julien había salvado. Debemos seguir. Y los guió a través de la oscuridad, llevando consigo no solo el peso de su muerte, sino el peso de su vida, el peso de la flama y la ceniza, y la promesa que le había hecho, la promesa de que su sacrificio no sería en vano, de que él, Julien, hijo del fuego y la ceniza, viviría en ella, y en aquellos que sobrevivieran. Epílogo, junio de 1945. Que el viento del Báltico traía consigo el olor a agua salada, carbón y ruinas. La ciudad que los alemanes llamaban Danzig y los polacos ahora recuperaban era un mar de escombros a través del cual rodaban ya nuevos órdenes y nuevos poderes. En uno de los apartamentos que quedaban en pie en Oruña, a la mesa estaba sentada una mujer con las sienes ya entre canas y ojos grises e impenetrables. Ya no era Lena Delac. Era Elena Novek, una funcionaria de la nueva administración, una entre maes que intentaban rehacer sus vidas sobre las cenizas. Frente a ella, sobre la mesa, había dos objetos. Una vieja navaja militar que una vez perteneció a Julien, y una pequeña pitillera plateada. La abrió. Dentro, junto a unas colillas, había una tira de microfilm enrollada, la misma que Julien había intentado destruir en la fábrica de Murano. Ella la había tomado antes de que nadie se diera cuenta. No eran planos de fortificaciones, era una lista de agentes de la Gestapo y la NKVD que se habían infiltrado en las estructuras de la KIE en las nuevas autoridades de la posguerra. Una bomba de relojería, enterrada en los cimientos de la nueva Polonia. Elena sabía lo que debía hacer, pero no ahora, no de inmediato. El tiempo de esa lucha aún no había llegado. Ahora era el momento de la reconstrucción, del aparente cierre de heridas. Guardó la pitillera de nuevo en su bolsillo. Tomó la navaja en sus manos. Era pesada, áspera. Pensó en Julien, no como en un muerto, sino como en el fuego que aún ardía en su memoria. Él era la flama que quemó todo lo que podía quemarse. Ella era la ceniza que quedaba silenciosa, discreta, pero aún capaz de incendiar el mundo si era necesario. Se acercó a la ventana. En la calle, los niños jugaban a la guerra, gritando y disparando con palos. Se reían. Era una buena señal. El mundo seguía adelante. Ella también debía hacerlo. Pero cuando se volvió de la ventana, su mirada cayó sobre su reflejo en el cristal. No vio su propio rostro. Vio el de él, el de Julien. Sus ojos, llenos de rescoldo y dolor. Y entonces comprendió que su promesa no se refería solo a la memoria. Se refería a algo más. Se refería a la continuidad. La guerra había terminado, pero la lucha continuaba, solo que ahora tenía un rostro diferente. Era una lucha por la verdad, por la memoria, por el alma de este país que debían reconstruir. Y ella, Elena, era ahora la guardiana de esa flama.
Y sabía que, cuando llegara el momento, cuando nuevas sombras comenzaran a caer sobre Polonia, ella sacaría esa navaja y esa pitillera, y volvería a ser fuego, por él, por todos los que se habían ido, por los que estaban por venir. Y así, en una ciudad en ruinas, en el umbral de una nueva era, la vieja guerra encontró su nuevo comienzo, y en el corazón de la mujer que sobrevivió, aún ardía el rescoldo de la flama y la ceniza, y era seguro que ese rescoldo sobreviviría hasta el final.